la vida, he vencido a la muerte, ya no puedes Dice el Señor que rememos a aguas más profundas. Y nos encontramos en la última jurisdicción en Colombia, que se llama el Vicariato Apostólico de Leticia. Está en el departamento del Amazonas. Les habla Alejandro Álvarez, su presentador. Me encuentro con estos 3 sacerdotes y con el obispo del vicariato, que llevan aquí algunos muy poco tiempo, otros ya llevan otros años de experiencia. Y bueno, aquí honrado de estar con ustedes, padres, monseñor, que vamos a hacer este podcast hablando un poco de la realidad del vicariato. En primer lugar, bueno, presentarlos. Cada uno va a decir su nombre, el oficio que cumple en el vicariato. Y vamos a empezar desde el obispo, el señor obispo. Bueno, yo soy John Mario Mesa Palacio y desde hace 2 meses y medio he tomado posesión como vicario apostólico de Leticia para conducir los destinos pastorales y misioneros de todo este territorio amazónico. Yo soy Francisco José Gutiérrez Ardila, párroco de la catedral. Ya llevo aquí ya 6 años larguitos, estoy entrando en el 7º año de ejercicio pastoral aquí en el Amazonas. Mi nombre es Luis Fernando Londoño, sacerdote de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Llevo ya acá en el Vicariato Apostólico, este es mi 4º año de servicio en este territorio de misión. En primer lugar, para Monseñor, hemos escuchado los nombres arquidiócesis, diócesis, pero para muchas personas es nuevo escuchar vicariato apostólico. ¿Puede explicarnos, por favor, qué es un vicariato apostólico? Sí, en Colombia hay 78 jurisdicciones eclesiásticas, que es el término que engloba toda la organización eclesiástica. Y están organizados en arquidiócesis por ser territorios más grandes, más organizados, con seminario, vocaciones propias, clero propio, muchas comunidades, digamos, religiosas y mucha organización pastoral. En segundo lugar están las diócesis, que son territorios un poco más menores, pero también con muy buena organización en todos estos aspectos que ya mencionamos, de seminarios, comunidades religiosas, vocaciones y una buena pastoral. Y en Colombia hay 10 vicariatos apostólicos, que no es que sean de menor rango, sino que es un tipo de organización eclesial, sobre todo para territorios misioneros, que se caracterizan, digamos, por ser, digamos, más territorios de misión, aunque tienen comunidades religiosas y, por supuesto, vocaciones, sí tienen unas carencias grandes, porque, a ver, las distancias son muchas, los desafíos pastorales son mucho más, llegar a los territorios, generalmente en todos ellos, se maneja por agua, por aire, algunas regiones por tierra, pero realmente hay más escasez de vocaciones y de clero. Y hay muchas más necesidades misioneras y evangelizadoras. Algunos de ellos, por ejemplo, San Andrés y Providencia, Mitú, Puerto Carreño, Guapi, por ejemplo, y mencionemos, ¿por qué no?, a Leticia. Padre Francisco, usted que es el que de los 3 lleva más tiempo aquí en el vicariato, ¿podría explicarnos un poco la dinámica? Es decir, cómo funciona, qué ha observado usted en todo este tiempo que lleva. ¿Qué caracteriza el vicariato apostólico? Pues en el vicariato, la evangelización que corresponde a una logística fuerte, en el sentido de que pues en el tema del transporte hay que ir por ríos, hay que ir por la parte aérea, entonces llegar a territorios lejanos, el señor obispo ya se ha dado cuenta, ya en poco tiempo ya ha visitado algunos territorios, incluso en la parte aérea, y se va dando cuenta cuántos corregimientos y las comunidades. Entonces es un poco extenso, lejano, pero allá hay comunidades y ahí hay que llegar.
Y entonces el vicariato organiza la misión y pues allá llegan misioneros y es una logística grande, el tema por ejemplo de la remesa, de la alimentación, coordinar con las gentes para que reciban. Hay unos catequistas que están allá pendientes, que cuidan las parroquias, digamos, entonces están pendientes y organizan como pequeños equipos de misión. Y entonces se va visitando entre el año, pues como somos pocos misioneros, pues se organiza de manera que se vayan asistiendo poco a poco, se vayan asistiendo. Entonces tiene la modalidad de capilla y aquí en el vicariato, Monseñor ha encontrado también que en muchas comunidades se empeñan en conseguir su propia capilla, ya sea en madera, en material, y pues se va sacramentalizando, se va evangelizando, se va acompañando. Como después a veces es tan difícil durar mucho tiempo por el tema ya dijimos, del tema de la comida, alimentación, pues se logra acompañar lo que más se pueda en ese momento, dando la catequesis, orientando en el tema de si algunas parejas quieren casarse, para sacramentalizar, el bautismo, primeras comuniones. Entonces es llegar poco a poco y lo bonito es que el misionero aprenda a atender cada persona que se acerca, el viejo, el niño, el grande, las necesidades que tiene, compartir con ellos, porque tienen, por ejemplo, el tema de la comida es diferente, a veces cuesta un poquito por el tema de la comida del monte, porque es diferente, pero es compartir, es como tomar en el camino, cuando se llega, vivir como ellos viven, y compartir esa experiencia de vida que ellos tienen. Gracias, Padre. Padre Fernando, ahora cuéntenos cómo ha sido su experiencia, qué retos ha visto en lo que usted lleva pues, en el tiempo en el vicariato. Bueno, yo puedo también decir que esta es mi segunda temporada acá en el vicariato, porque pues, en mi tiempo de formación en el seminario tuve la oportunidad de hacer mi año de experiencia también acá en el territorio. En el año 2016 estuve como seminarista acá en el vicariato en la comunidad de Tarapacá, que ya es un área no municipalizada del departamento. Y bueno, ya por gracia de Dios, ya este tiempo ya como sacerdote, como párroco volví a la comunidad donde estuve como seminarista y ya aquí en la ciudad de Leticia, en la parroquia de San José. Retos muchos y pues el primer reto es el reto de las distancias, sin duda alguna, que a veces las precariedades pues lo limitan. Pero aún así los esfuerzos que el vicariato puede hacer y los esfuerzos que también las comunidades hacen para que los sacerdotes puedan llegar, pues reducen esas distancias geográficas. Retos en cuanto a seguir floreciendo vocaciones propias de la región, yo creo que es uno de los retos más grandes, encantar a los mismos jóvenes del territorio para que puedan ellos ser los mismos evangelizadores de sus propias gentes, de sus propias culturas. Un mensaje del evangelio más aterrizado al conocer cada una de las etnias que tiene este vicariato, yo creo que también es un reto muy grande. Y un lenguaje en común de todos los lugares y jurisdicciones que tienen en común, factor común, el Amazonas. Eso es un reto muy grande para poder llegar de manera más acertada y mostrar a un Cristo con rostro indígena, a un Cristo que camina con las comunidades, que está en la selva, que es el Cristo del río, el Cristo de los animales propios de la región, de la cultura. Es también un reto muy grande para todos y cada uno de nosotros. Y cómo las estructuras eclesiales y todos, incluso nosotros, tenemos que romper muchos esquemas para poder llegar a estos lugares y poder dar como el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Monseñor, bueno, a nivel personal, aunque siendo consciente que seguramente esto me lo responda pensando también en su clero, en la feligresía pues que pertenece al vicariato, pero ¿usted cómo se sueña en unos años el funcionamiento de este vicariato? ¿A qué se proyectan? Bueno, yo creo que ya los padres en la conversación han mencionado, y en estos días se viene reflexionando, y justamente en la asamblea plenaria del episcopado, ahora en julio, hay una gran pregunta: ¿cómo se sueñan los vicariatos a una proyección de 20 años?
fusionados con otros o con autonomía propia o como diócesis. Pues yo me sueño y me proyecto este vicariato como diócesis. Porque los desafíos son grandes y ya Fernando los decía, porque el Padre Francisco menciona que claro, la misión se vuelve un poco, tiene que tener una logística porque son distancias, costos y hay muchas maneras de acercar, lo decía ya el Padre Luis Fernando. Porque no solamente pues que haya distancias y la manera y los modos de viaje, pero realmente uno de los grandes desafíos es la formación de catequistas, que en otro tiempo aquí fue muy grande y yo lo veo como algo fundamental para que en la comunidad no haya uno por comunidad, sino mínimo 3, 4, que estén alimentando la fe donde no puede haber un párroco. Y otro aspecto es, por supuesto, una fuerte promoción vocacional. Porque ya sabemos que aquí hay varias etnias como los Bora, los Ticuna, los Ritoto, y entre otras. Y todo lo que es el trapecio, pues con los Maguta, por ejemplo. Pero para ellos cuesta mucho entender, por ejemplo, la renuncia a tener un matrimonio. Para ellos el celibato es algo difícil de comprender y también realmente por sus tradiciones ancestrales y sus prácticas, siempre cuesta entrar en el estilo y en las exigencias de la formación sacerdotal, pero eso no hará imposible que haya una buena promoción, una buena preparación, una buena búsqueda de chicos que quieran vivir esta experiencia de la formación sacerdotal. Pero así la formación de catequistas y la promoción de las vocaciones será muy importante, porque lo más esperanzador para un vicariato es tener catequistas y agentes de pastoral bien formados y tener vocaciones propias. Y yo me lo imagino como diócesis, y es que son 17 centros de zonas que aquí llaman o territorios no municipalizados, pero en cada uno de ellos, alrededor de esos, como puede ser, por ejemplo, Puerto Santander, como es el mismo San Rafael, La Chorrera, La Pedrera, Tarapacá, Arica, Araraquara, toda esta parte del trapecio amazónico, cada uno de esos tiene alrededor de los ríos, por ejemplo, Amazonas, el Putumayo, el Caquetá, el Igaraná, Paraná, por ejemplo, el Virití. Todas esas comunidades grandes tienen muchas otras comunidades que son o resguardos indígenas o cabildos, y el que tiene menos puede tener 20, 16. Entonces esos centros agrupan y hay que hacer como una cooperación misionera entre los que están en estas rutas de los ríos, como agrupar, reorganizar la formación de los laicos y catequistas y la promoción pues de nuevas vocaciones. Pero las distancias son un desafío que es muy superable. Lo que es más desafiante es la formación y que haya quien esté motivando en las comunidades para que ya vayan caminando en la fe, no siempre por la Eucaristía. No siempre por la Eucaristía, sino una acertada catequesis. Padre Francisco, claro que bueno, el Monseñor o el Padre Fernando pueden ayudarle también en esta pregunta. Ahorita Monseñor nos acabó de ilustrar de algunos retos que él observaba, pero que ya hace años se veían y que alguna vez surgió por eso leer a la luz pues, de la realidad actual, pues, entenderlo a la luz también de la palabra. Y por eso hace unos años se habló del sínodo de la Amazonía. No sé si puede explicar a los fieles de qué trata ese sínodo, en que, bueno, cómo va este caminar. Yo creo que fundamentalmente hubo una necesidad de mirar estas periferias misioneras con rostro amazónico, pero sobre todo con el tema, sobre todo con el Papa Francisco, que nos orientaba sobre todo el tema de la casa común. Y entonces había una preocupación especialmente de mirar esos territorios, pero que estaban de pronto, que no eran visibles. Es una de las, digamos, como de las ideas de Monseñor, que el vicariato apostólico sea visible ante el mundo y que se vea qué se está haciendo por él y cuáles son las necesidades que tiene el vicariato. Entonces, a nivel internacional, yo creo que ha sido una puerta para que la gente también conozca y vea las realidades de estos pueblos que a través del tiempo
han sido de pronto abandonadas por el tema del Estado. La iglesia ha estado siempre, porque gracias a la iglesia que es la primera que entra y la última que sale, que siempre ha estado ahí como a la vanguardia acompañando. Entonces yo creo que sobre todo fue desde el impacto ecológico. También el tema de la pandemia hizo como que estremecer y hacer un poco un estudio sobre esta realidad, y pues surgió pues como con la idea de mostrar la Amazonía al mundo, y para que el Papa viera con buenos ojos también el cuidado de la casa común y de todo el territorio nacional e internacional. Padre Fernando, bueno, aquí pongo en contexto a los que nos escuchan. Los tres hacen parte del clero de la diócesis de Santa Rosa, ¿cierto? Incluyendo a Monseñor. Padre, bueno, es una pregunta, bueno, una un poco general y otra un poco personal. Que primero, bueno, ¿cómo ha sido o cómo ha visto usted pues como esa influencia de la diócesis de Santa Rosa, o más que influencia, el acompañamiento que ha hecho la diócesis a este vicariato? Y segundo, bueno, si usted alguna vez se veía sirviendo para esta porción de la iglesia aquí en el Amazonas. Bueno, la presencia de Santa Rosa en Leticia ya lleva alrededor de unos 36, 37 años, por un derecho de comisión que recibimos de la Santa Sede, el Ius Commissionis, en el año 1989. Y al recibir este derecho de comisión, la diócesis pues ha tenido su presencia ininterrumpida en este territorio. Han estado por gran parte de este tiempo sacerdotes prestando su servicio en distintos frentes pastorales y de parroquias en este territorio del Amazonas, no solamente acá en la ciudad, sino también en las áreas no municipalizadas. Y Santa Rosa se ha preocupado sin duda alguna, pues es llamada la diócesis misionera de Colombia por el celo de Monseñor Willes en tener su presencia en este territorio. De nuestros últimos prelados, la importancia de volver Leticia como un territorio de misión, no solamente para los sacerdotes, sino también para los futuros ministros del Señor, los seminaristas, se ha convertido también en un campo para la experiencia pastoral. Ha sido una experiencia no solamente en la ayuda sacerdotal, sino también en la ayuda en el campo pastoral, en el campo misionero, etcétera, y ha sido un enriquecimiento de parte y parte, de los que hemos podido estar acá y poder compartir nuestra experiencia con nuestros hermanos sacerdotes del clero y los que están allá para prepararse y estar acá, romper esquemas, romper sin duda alguna presupuestos de llegar acá y encontrarse con otras realidades. Es una cosa muy interesante y todos hemos pasado por eso. Y ha sido de las experiencias más significativas. Pues sin duda alguna ninguno nos esperábamos venir a este territorio, y todos cuando recibíamos la obediencia de venir teníamos en la mente una cosa totalmente distinta: venir al Amazonas. ¿Cómo va a ser? Las precariedades, lo que sabemos en cuanto al tema indígena, pero llegar, estar, inculturarnos, conocer, ha roto todo lo que teníamos como presupuestos primeros, y nos ha encantado y hemos podido tener muchas experiencias enriquecedoras en el lugar. Esta pregunta la vamos a hacer para terminar y que nos la respondan los tres. Seguramente muchos de los que nos oyen bueno, están sumergidos en un contexto pastoral, les gusta o les llama la atención, se sienten llamados, esa vocación a la misión, y bueno, seguramente si escuchan este podcast es porque también la posibilidad que hayan considerado alguna vez estar de misión en el Amazonas, bueno, en algunos lugares pues muy alejados, no solo de Colombia sino del mundo. ¿Qué le dirían ustedes a una persona que tuviera esa inquietud vocacional, digámoslo así, a la misión, sobre todo en este contexto del Amazonas? ¿Qué le podrían decir a esa persona? Como para animarla más, a que de pronto acepte el llamado del Señor a servir en esta iglesia. Bueno, es muy importante, pues la misión no solamente sería por territorio, pensar en África o en Amazonas o en Caquetá o en Putumayo, ¿no? Sino que pues el Papa Francisco es de los últimos papas que más ha aclarado realmente la razón de ser de la iglesia, que es misión, y que realmente pues se hace en ciudades, en campos, distancias largas o cortas, pero que es la tarea propia de la iglesia y la que está clarita en el mandato misionero. Pero
Aquí la misión sí tiene una especificación especial, como la tiene todo territorio o toda región. Y una de las características que debe tener quien quiera venir, por ejemplo, aquí, o a cualquier lugar, digamos, más apartado, hablando de lugares apartados, porque hay periferias humanas, no tanto geográficas, sino humanas, lo primero es querer venir. No venir porque le tocó, porque me envían o porque me tocó ir. Un requisito fundamental es querer. Y el que quiere se arriesga, el que quiere se le mide a la aventura, el que quiere acepta. Pero aquí uno cambia muchos conceptos. Yo no los tenía porque yo ya había venido, pero hay gente que cree que aquí salen víboras en el banco aquí de la ciudad de Leticia, que salen víboras en el río, o boas o anacondas. Eso es todo mitológico. Aquí los territorios tienen muchos elementos demasiado positivos. El calor de la gente, la acogida, su idiosincrasia, la manera de ser de los grupos indígenas, sus cabildos y su organización. Aquí hay muchos valores y hay mucha gente para trabajar y que están esperando siempre ese anuncio del Evangelio. De tal manera que hay que quitarse primero los mitos y segundo, no pensar solo en el clima. El clima es un aspecto y también los animales que haya. Pero el que quiera venir aquí, lo primero, más que pensar en un morral y mucha oración y breviario y que la Biblia y todo, es tener un corazón misionero, es decir, dispuesto al trabajo, la alegría, la apertura, el aceptar, el asumir y meterse en el territorio sin miedo y con gran alegría. Yo pienso que ese es un elemento fundamental. Yo creo que es participar y darse como la oportunidad, no tener miedo. Porque pues eso con los prejuicios que dice Monseñor, claro, y tocaba un poquito el padre Fernando ese tema que decía en Amazonas, y uno pensaba que solamente eran malocas, de pronto gente todavía por ahí en taparrabos, o zancudos solamente, y mosquitos, y sol, y sacrificio, y cosas duras. Yo creo que en parte es desinstalarse un poco, porque a veces de pronto estamos como en una zona de confort. Tenemos de pronto, creemos que el mundo se nos acaba en unos cuantos kilómetros a la redonda y es salir porque hay que despedirse de los papás un tiempo, hay que, digamos, despedirse de los enemigos ahí del entorno, pero salir abre la mente y se encuentra con nuevas culturas, se encuentra con nuevas personas, otras realidades, otra gastronomía. Entonces es abrir la mente y descubrir que el mundo no está en un pañuelo un poquitico ahí pequeñito, sino que hay que abrir la mente a la misión y a todas las personas que requieren también de ese mensaje y de que compartas la alegría de la fe que tienes, la que has recibido de tus padres, de tus amigos, del grupo donde te encuentras, de la iglesia, de la parroquia donde estás, y tengas la oportunidad de participar. Es curioso porque la gente a veces llega, no, yo voy por unos 2-3 meses, cuando van conociendo la realidad, se van encarretando, es un encanto. Leticia, el Amazonas es encantadora porque la selva tiene su magia y acoge, y también es encantadora por el tema de los ríos, de la belleza de los campos, de los paisajes, de la selva en sí. Tiene su magia y es maravilloso poder compartir con estas personas que tienen otras culturas, otras ideas, que tienen otra cosmovisión, que ven el mundo de otra manera. Es también interesante y bueno, hacerlo por un tiempo. Si alguien de pronto ya dice, no, es que de verdad no resisto, pues listo, pero por lo menos venga. No espere que le cuenten la historia, vívela. No espere que le cuenten la película, haga la oportunidad de ver y meterse en el cuento y ya. Si no, nada perdió, una nueva experiencia en la vida. Yo a una persona que quisiera venir acá al vicariato solamente le dijera, atrévase. Y atrévase a todo, porque en este lugar va a tener que experimentarlo absolutamente todo, ¿no? Y esto lo digo con toda la sinceridad de desenamorar muchas cosas que se nos quedan en lo romántico, no. Aquí es a venirse a atreverse a todo, ¿cierto? Y aprender cosas nuevas, porque aquí todos vinimos y muchas cosas nos sorprendieron, nos pudieron, ¿cierto? Pero aún así las pudimos sobrellevar, aprenderlas, dominarlas, otras se nos quedaron en el tintero,
Pero aquí estamos desde que llegamos el primer día y pueden pasar 2, 3, 20, 50 años, lo que sea, estamos atreviéndonos todos los días a una cultura que nos desafía, a un espacio que nos exige y a un ministerio que sin duda alguna aquí sigue siendo un testimonio muy grande, un desafío enorme y una manera de seguir conociendo al Señor en la naturalidad de estas tierras, ¿cierto? De romper todos los esquemas, absolutamente todos, y yo sin duda alguna estoy convencido de que la Amazonía es una manera de hacer iglesia nueva. Entonces, el que venga, que se atreva a todo. Yo quiero cerrar ya este momento agradeciendo pues a Monseñor John Mario, al Padre Francisco y al Padre Fernando que, bueno, tan amorosamente se dispusieron para este espacio, para contarnos su experiencia en este vicariato apostólico, como la iglesia en el Amazonas, la pastoral, que para eso son pues estos espacios, para que conozcamos más allá de nuestras parroquias, de nuestras ciudades, sino que, bueno, llegar a esos lugares donde muchos aún no habíamos conocido, ¿cierto? Quiero cerrar con las siguientes dos invitaciones. En primer lugar, próximo domingo, 31 de mayo, en Colombia, tenemos, bueno, la elección de quién va a dirigir pues nuestro país, las elecciones presidenciales, y desde Apoyo Pastoral hacemos esta campaña o esta promoción más bien para que salgamos a votar a conciencia. Nunca vamos a estar a favor de la polarización como iglesia, de la división, no, queremos la paz. Sin embargo, bueno, tenemos que hacer, como una vez me decía Monseñor John Mario en uno de los primeros videos de nuestra cuenta en Instagram, tenemos que tener conciencia ciudadana. Y sí, como católicos también hacemos parte de esa vida política. Segundo lugar, bueno, en el mes de junio, que ya también se está acercando, el Papa León nos ha invitado a orar mucho por la paz y el fomento de los valores en el deporte. Sabemos que también se acerca la Copa del Mundo, que no sea un momento pues para generar más violencia, al contrario, pues aprovechar esto para que sea mucho más la unión entre nosotros como colombianos en primer lugar, pero miren, cada vez que vamos y descubrimos en el mundo estas dinámicas, o digámoslo más bien, nos encontramos con personas en Europa, en Asia, en la parte de Norteamérica, bueno, que son más, es más lo que nos une que lo que nos divide. Entonces, bueno, muchas gracias, padres, por estar aquí en este podcast. Esperamos volvernos a encontrar alguna vez y quiero pedirle encarecidamente a Monseñor John Mario que nos regale su bendición. Bueno, también Alejandro y a Juan, que están por aquí de visita, acercándose de manera muy inicial a esta realidad. A Laura, que ha estado también colaborando con la parte técnica y todo esto tan especial. El Señor nos cobije con su santa bendición paternal, y a todos los que nos siguen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.